Bravo para hacerlo grande esto. Ya podemos iniciar. Bueno, tengan buenas tardes. Ingeniero Luis César Gómez y compañeros. Nosotros en esta tarde somos el grupo número 5 de Ingeniería Eléctrica, en donde estaremos desarrollando lo que es el informe sobre el tema del teorema de Steiner. Los integrantes del grupo son César Mauricio Echegoyen, su persona Luis Alfredo Ventura, el compañero Luis Edgardo Martínez y nuestro compañero José David Hernández. Bien, a continuación iniciaremos con una pequeña y breve introducción, en donde nos dice que el presente documento trata sobre el teorema de los ejes paralelos, o también conocido como el teorema de Steiner. Para iniciar, pues vamos a hablar un poco sobre la historia o la anécdota de este personaje, en donde nos dice que, bien, Jacob Steiner fue un matemático suizo. Nació el 18 de marzo de 1796 en Utsenford, Berlín. Su trabajo pues se centró principalmente en la geometría y se ha considerado el mejor geómetra puro desde Apolonio de Perga. Se dice que su vida la financiaba con clases particulares, clases de cálculo, de geometría, etc. Se estimularon sus investigaciones sobre la mecánica, que registró en sus compendios en 1821, 1824 y 1825. Desde el invierno de 1820 al 21 vivió en Berlín, inicialmente como profesor privado de matemáticas, y pues posteriormente fue considerado como el mejor profesor particular de la ciudad, ya que se dice que las clases que inicialmente él recibió eran muy simples. Entonces tuvo la decisión, o tomó la decisión de autoeducarse. Bien, entonces ya en los últimos 10 años de la vida de Steiner fueron cada vez más difíciles debido a sus enfermedades. Los problemas renales le hicieron pasar la mayor parte del año en Suiza, solo yendo a Berlín en invierno para dar sus conferencias. Finalmente quedó totalmente postrado en cama y no pudo realizar ninguna tarea de enseñanza. Jacob Steiner falleció el 1 de abril de 1863 a los 67 años. Bien, ya conocimos un poquito más acerca de
de este personaje y dejamos mi siguiente compañero con el teorema. Muy buenas tardes. Vamos a explicar un poco sobre el teorema de Steiner, mejor conocido como el teorema de los ejes paralelos. Por muchos sirve para que se pueda realizar una evaluación más precisa sobre el momento de inercia de un cuerpo extendido alrededor de un eje paralelo. Desarrollado por Jacob Schneider, como lo contó mi compañero, un matemático sueco que afirmó que sea ICM el momento de inercia de un objeto con respecto a un eje que pasa por el centro de la masa de CM ELZ, que es el momento de inercia con respecto al otro eje paralelo. Ya a continuación explicaremos qué significan esas siglas. En el teorema de Steiner establece que el momento de inercia de una superficie respecto a un eje es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el centro de gravedad, incrementando en él el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia. Ahí podemos ver la fórmula IX igual a I, y ya ahorita vamos a desarrollar cada uno de esos, cada una de esas siglas, siendo LX el momento de inercia de una superficie respecto al eje X que pasa por el centro de la gravedad de la superficie. A es igual al área de la superficie que estamos analizando. YG es igual a la distancia en y entre el plano que pasa por el centro de gravedad y el plano que estamos calculando o que se calculan. Por tanto, Por tanto, se tiene que el momento estático del área total de una figura plana respecto de un eje distinto y paralelo al eje neutro es igual a la suma de los momentos de cada una de las áreas elementales que componen a la figura considerada respecto al citado eje, es decir, donde A es la distancia del eje de referencia, x' menos x' al eje neutro. A mayúscula es el área total de la figura plana. El diferencial de A es cada área elemental que compone la figura plana y es la distancia del CDG de cada área elemental al eje x' menos x' de referencia. Como se verá en los ejemplos más adelante, resulta muy conveniente para el cálculo del eje neutro del perfil de un bastidor considerar como eje de referencia el que coincide con la cota más alta y paralelo al eje X del perfil, es decir, a su fibra más alejada de la sección del perfil. Buenas tardes, pues en este caso tenemos un ejercicio en el cual nos piden encontrar la inercia, el momento de inercia y el lado del giro respecto al eje X y respecto al eje Y. Como podemos observar, aquí tenemos un tipo de viga y en el cual el eje está centrado cabal en el cabal sobre la figura. Bueno, como primer paso vamos a encontrar el área de todos los tres rectángulos que nos forman la figura. Bueno, acá ya ordenando, tenemos un cuadro bien identificado en el cual estamos sacando el área, el momento de la figura por cada número señalado en la presentación. Para la figura 1 tenemos como base, como es rectángulo, es base por altura para encontrar el área. Entonces en la figura 1 tenemos los 24 milímetros por 6, eso nos da los 144 como área, serían milímetros cuadrados. En la figura 2 tenemos 48 milímetros por 8, eso nos da de total 384 milímetros cuadrados. En la figura 3 tenemos
48 por 6, que es igual a 288 milímetros cuadrados. Para encontrar el centro de cada figura ya está dada por fórmulas, y ya como son figuras conocidas, el cual el momento de cada figura estaría como en el centro de cada figura. En este otro caso estaríamos tocando la sumatoria del área total y la sumatoria del momento multiplicado por el área, en el cual la sumatoria de área total nos da 816 milímetros cuadrados y la sumatoria del área por el momento de cada figura nos da 3.888 milímetros cúbicos. Entonces, para encontrar el momento de toda la figura, el momento central sería la sumatoria de A del área por el momento de cada figura dividido entre la sumatoria del área. En este caso tenemos los 3.888 milímetros cúbicos sobre 816 milímetros cuadrados, en el cual nos estaría dando como respuesta menos 4.764. Nos da menos porque está abajo del X, del eje ya. Nosotros hemos tomado como base el eje X. Entonces quiere decir que eso está abajo. No sé si puedes pasar. Acá nos muestra, acá estarían los 4.764 milímetros, mostrando los que está abajo de sobre el X que nosotros hemos tomado como referencia. Y la otra distancia señalada en azul, que son los 25.236 milímetros, es desde la base de abajo de la figura hasta donde tenemos nuestra línea trazada, que sería nuestro centroide. Ahora sí ya calcularemos la inercia sobre el eje X. La otra, gracias. Bueno, para encontrar la inercia sobre el eje X, la fórmula sería la inercia de la figura 1 más la figura 2 más la figura 3. En este caso, como es un rectángulo, para encontrar la inercia, el momento de inercia en la figura 1 sería 1/12 por 24 por 6 elevado al cubo, más 24 por 6 por 27 al cuadrado. Nuestro momento de inercia sería, en la figura 1, sería 105.408 milímetros elevados al cuadrado, a la cuarta. Igual para nuestra figura 2 tendríamos como resultado 73.728 milímetros elevado a la cuarta. Bueno, y para nuestra figura 3 como resultado tendríamos 210.816 milímetros elevados a la cuarta. Como resultado de nuestra inercia respecto al eje X, tendríamos respuesta 389.952 milímetros elevados a la cuarta. Para encontrar nuestro radio de giro respecto a X sería representado por K sub X igual al momento de inercia sobre el área. Esto sería raíz cuadrada de 389.952 milímetros a la cuarta sobre 816 milímetros cuadrados. Como resultado tendríamos 21.9 milímetros. Ahora, para nuestro eje X sería lo similar a lo que hemos hecho para encontrar nuestro eje para nuestro eje Y. Creo que sería lo mismo, sumatoria de inercia de momento en Y es igual a la inercia del momento en la figura 1 más la figura 2 más la figura 3. Como resultado, nuestro punto de nuestro centroide, según la inercia,
sería de 64.256 milímetros elevado a la cuarta. Y nuestro radio de giro respecto al eje Y sería 8.87 milímetros. Gracias, sería todo por mi parte. Bueno, y como grupo, llegamos a la conclusión que la investigación realizada acerca del teorema de Steiner nos dejó un amplio conocimiento, ya que este teorema va enlazado a temas como el centro de gravedad o centro de masa de un cuerpo rígido, en donde está presente la inercia, que es un tema muy interesante, y es necesario primeramente realizar el análisis de la inercia ejercida o existente en un determinado cuerpo puesto a dicho análisis. El teorema de Steiner facilita el cálculo de las inercias mediante ejes paralelos, ya que se conoce la inercia del centro de masa, y mientras nos vamos alejando del centro de masa se obtiene que la inercia se va aumentando. De esta forma damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.